a pedir directamente, y antes de darle la palabra a José Luis, guardar un minuto de silencio todos los asistentes por el gravísimo suceso que se ha producido en las costas, en aguas internacionales de Palestina, quiero decir de Israel, o de Palestina más concretamente, y que, bueno, me parece que huelga todo tipo de comentario. La gente sabe que a las 8 de la tarde hay una concentración ante las puertas de la delegación del gobierno. Nosotros continuaremos el debate de todas maneras, creemos que estamos cumpliendo también con la propia función solidaria en ese sentido, pero que la gente que quiera tranquilamente abandonar el debate para poderse acercar allá, pues que lo haga llevando también en ese sentido la solidaridad y el luto de todos y de todas las asistentes. Entonces, vamos a pedir de ponernos de pie y guardar un minuto de silencio. Bueno, pues como os comentaba al principio, os dejo ya con José Luis Trasobares. Me podéis oír perfectamente, ¿no? Sin necesidad de micrófono. Bueno, no. Bueno, me cambio. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo. Lo cierto es que yo voy a intentar en una intervención que se ciña al tiempo que tenemos marcado, el hacer una especie de descripción genérica de los aspectos que tiene esta crisis desde mi punto de vista. Yo creo que casi todo lo que voy a decir, en realidad, casi todo lo que podemos decir aquí lo estamos viendo. Esta es una crisis que se produce ante nuestros ojos como una representación teatral, como una película de cine. La vemos, vemos exactamente los trucos de los magos, vemos incluso la repetición de las jugadas y de los goles, ¿no? Así es que nada se esconde. Probablemente una de las cuestiones más significativas de la situación actual es que nada se esconde porque quienes mecen la cuna, quienes mueven los hilos, ya no creen que tengan necesidad de esconderse. Yo creo que en esta crisis confluyen una serie de circunstancias especiales, en verdad. Pero no es que sean unas circunstancias esencialmente nuevas. Lo que ocurre es que se ha producido una alteración muy importante que afecta a los términos de espacio-tiempo de cada uno de los fenómenos que se producen. Quiero decir que, por ejemplo, la globalidad, la existencia de un mundo global no es estrictamente una novedad. El mundo es global desde siempre. Desde siempre. La existencia de rutas comerciales en grandes ámbitos geográficos, el Mediterráneo, Eurasia, por supuesto a partir del siglo XVI y XVII con las rutas transoceánicas, de rutas comerciales y de movimientos migratorios, de grandes movimientos migratorios, son muy viejos. Los egipcios, los antiguos egipcios me refiero, traían el lapislázuli, que está de una manera muy abundante en todas sus máscaras funerarias y en todas las cosas que podemos ver en los museos arqueológicos, las traían de Afganistán. Es decir, y estamos hablando de hace 6.000 años o 7.000. La cuestión no es esa, la cuestión es que hoy ese mismo fenómeno se produce con una enorme velocidad, con una enorme rapidez. Es decir, hoy no tenemos que traer lapislázuli o resinas o seda o especias de lugares muy alejados. Es que hoy traemos las papayas, la verdura que nos comemos. Traemos productos frescos que se consumen en márgenes que se miden en días y en semanas. La velocidad es lo que señala el ámbito de la globalización geográfica. Las migraciones ocurre igual. Siempre ha sido intercultural en las sociedades. ¿Cómo no iban a serlo? Porque el comercio traía consigo los movimientos y porque había movimientos de migratorios enormes. Pero claro, no es lo mismo el movimiento de los llamados bárbaros desde la Europa central o desde las estepas también de Eurasia hacia el ámbito mediterráneo, que entonces estaba controlado por el Imperio Romano, que es un movimiento que se produce desde la República, desde la República Romana, desde el siglo I a.C. hasta el año 400 y pico, que es cuando ya el Imperio Romano de Occidente se viene abajo, es decir, un movimiento migratorio en 500 años a los que ahora se están produciendo a través de unos mecanismos que permiten viajar a grandes masas de gente en muy poco tiempo y que trastocan de una manera dramática, rápida,
las relaciones demográficas en determinados espacios. Por ejemplo, en España lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Sobre todo hay una cuestión que me parece que es fundamental, y es la posibilidad de establecer elementos de comunicación y todo lo que ello lleva consigo en tiempo real a través de los medios electrónicos. Esto sí que es una revolución. Todo este tipo este cambio en la relación espacio-temporal que se da en los fenómenos más, como diría yo, más esenciales, más fundamentales de lo que es un poco la manera de vivir y de relacionarse y de funcionar de la humanidad, es lo que está desmontando los paradigmas que hasta ahora funcionaban y está creando de facto, de hecho, una nueva situación. Una situación que es extraordinariamente fluida y que en estos momentos, evidentemente, está en crisis. Está en crisis, ¿por qué? Yo creo porque se están produciendo nuevos ajustes, porque están emergiendo unos nuevos modelos sociales, políticos y económicos que rompen definitivamente, o que rompen ya de una manera bastante clara con lo que hasta ahora han sido las líneas maestras de lo que, por ejemplo, en Europa llamamos capitalismo de rostro humano, que ha caracterizado pues, la prosperidad europea y occidental y la distribución de esa prosperidad mediante mecanismos socialdemócratas en los últimos 60 años. A esto es a lo que estamos asistiendo y de ello es de lo que voy a intentar hablar y lo que voy a intentar explicar. En relación con los recursos naturales, creo que conviene establecer también que la novedad es el hecho de que los recursos naturales empiezan a aparecer como finitos. Tampoco esto es nuevo. Es decir, ha habido microsociedades en espacios determinados, el más famoso puede ser la isla de Pascua, pero también Mesoamérica, durante la época de los mayas, etcétera, en los cuales la expansión humana y la actividad humana ha impedido, ha agotado los recursos naturales y ha provocado, digamos, una especie de cataclismo de naturaleza socioeconómica y de naturaleza política. Pero ahora estamos asistiendo a esta misma situación en el conjunto del mundo. El hecho de que la manera de plantearse los grandes movimientos de desarrollo económico, cuyo ejemplo más habitual en los últimos tiempos ha sido Estados Unidos, estuviese relacionado con el consumo de enormes cantidades de recursos naturales, está alcanzando un tope y eso está obligando a repensar de qué manera se van a producir nuevos ciclos de expansión. Hablaré de cómo está la situación de una manera telegráfica. En primer lugar, la situación se caracteriza por un movimiento de los capitales, es decir, un movimiento de los recursos financieros a través de una red sin restricciones y de una red que trabaja en tiempo real. Esto ha permitido multiplicar el poder y también el volumen de la masa financiera, que va extendiéndose como una especie, inflándose como una especie de soufflé mediante la venta, la subventa y la subventa de los mismos productos, configurando esta serie de fondos basura a través de mecanismos de ingeniería financiera. Esto significa que de repente el capital financiero no solamente tiene un papel hegemónico en las relaciones económicas, sino que además lleva ya mucho tiempo en que no necesita respaldar el soufflé, la masa financiera que se ha creado con recursos productivos estrictos, ¿no? De los de viejo cuño, es decir, con bienes concretos que avalen el capital que está en circulación. Hay otra cuestión que a mí me parece muy importante, a mí, bueno, me choca mucho, creo que marca la actual situación, que es el segundo aspecto, que es cómo la desregulación y el traslado en tiempo real de fondos de un espacio financiero a otro ha potenciado en proporciones desconocidas hasta hoy dentro del ámbito, cuidado, de lo que es la cultura capitalista que se extiende desde el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? En proporciones desconocidas hasta hoy ha potenciado esa posibilidad de mover los capitales y de hacerlo en un ambiente de absoluta desregulación, la actividad de los paraísos fiscales y las posibilidades de que grandes masas de capital escapen al control de los estados. De hecho, puesto que se ha venido diciendo por parte de quienes manejan las grandes masas financieras que los estados y los gobiernos no son un instrumento positivo, sino que son un obstáculo a su actividad,
la realidad es que efectivamente los estados cada vez más han ido perdiendo el control de grandes volúmenes de dinero. Gracias a ello, gracias a esto, y voy al meollo de la cuestión, y a la necesidad de crear en paralelo pues, técnicas para lavar los fondos, para reintroducirlos en los circuitos convencionales, ha ocurrido una cosa muy significativa, y es que el crimen organizado ha encontrado un nuevo y un tremendo nivel de complicidad en los medios bancarios. El crimen organizado se ha convertido en la actividad económica por otros medios. Y sus vinculaciones con lo que podríamos denominar economía convencional son tan estrechos que realmente en estos momentos sería muy difícil que cualquier fondo financiero importante pudiese negar de una manera tajante que entre sus principales clientes no están pues, grandes capos de cualquiera de las organizaciones mafiosas criminales que funcionan en el mundo. De hecho, la gran delincuencia se ha integrado en el sistema de forma inusual hasta convertirse en parte del mismo, controla estados, organiza ya sus guerras internas a través de los medios oficiales de dichos estados, y lo que está pasando en México es un caso perfectamente visible de cómo elementos del aparato del Estado mexicano combaten entre sí en nombre de los distintos cárteles que se disputan el control de la frontera, es decir, el control del mercado de las drogas y de otras cosas que van para ahí. El crimen organizado es capaz de financiar, es decir, de tener un papel que se superpone al de los estados y en esa medida puede financiar todo tipo de actividades económicas y sociales, incluso de naturaleza benéfica. En Kingston, en la capital de Jamaica, la gente de un barrio, de una buena parte de lo que son las barriadas populares, se ha opuesto a la detención de un capo de la droga, que es un señor que estaba pagando escuelas y hospitales para la gente de esa zona, ¿no? Y el crimen organizado además dispone de unos recursos enormes, merced, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no?, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al manejo de la industria del entretenimiento, las falsificaciones y, muy importante también, el tráfico de personas y especialmente de esclavas sexuales. La tercera cuestión es que esta situación, esta manera de funcionar el movimiento del capital financiero, hace que junto a desarrollos tecnológicos que avanzan a velocidad vertiginosa, los actuales paradigmas económicos, políticos y sociales estén adoptando también formulaciones regresivas, ¿no? Formulaciones que no son propias del horizonte que podíamos habernos trazado en el último tercio del siglo XX. Voy a poneros un ejemplo. En Rusia y China. ¿Vale? Bueno, yo recuerdo alguna vez que José Luis Martínez y yo nos reunimos yendo cada uno en su bicicleta por la carretera, que hablábamos de Rusia. ¿Qué está pasando en Rusia? Esto, por supuesto, cuando ya se estaba produciendo la descomposición del llamado socialismo real. Pero en Rusia Rusia no evoluciona hacia el capitalismo, sino hacia otra cosa. China ni siquiera ha dejado de ser formalmente comunista para evolucionar hacia otra cosa. ¿Y qué es otra cosa? Esa cosa no es el capitalismo convencional de la fase que podríamos denominar amable de la segunda mitad del siglo XX. Y desde luego en absoluto tiene su correlación con una democracia formal de tipo burgués socialdemócrata. Eso no se da en China ni se da en Rusia, donde hay regímenes autoritarios o neautoritarios. Lo que vemos allí son alternativas sociopolíticas que son más propias de los periodos de acumulación de capital de los siglos XVIII y XIX, es decir, más o menos como cuando las compañías comerciales de Europa y luego también de los Estados Unidos competían en el mercado de la trata, en los mercados de trata de esclavos, de ocupación de nuevas áreas geográficas abundantes en recursos naturales, la invasión de espacios comerciales vulnerables, mientras en las metrópolis, estoy pensando en el Imperio Británico, en su emergencia, estoy pensando en Francia, en Holanda, en las metrópolis se acentuaban las diferencias sociales y el reparto desigual de los beneficios. Es decir, este es un poco el modelo hacia el que se va. No es un modelo que podemos denominar moderno.
aunque tenga toda la parafernalia tecnológica que queramos. Es un modelo que tiende más a esas fases precapitalistas, al menos en sus formulaciones, en sus maneras de estructurarse. Cuarta cuestión. La crisis actual busca salidas que aún toman como ejemplo supremo las sucesivas oleadas de desarrollo que configuraron los actuales Estados Unidos. Que bueno, que ya sabéis pues, que eran siempre la búsqueda de nuevos territorios, de nuevas fronteras y siempre un gran consumo de recursos naturales. El hecho de que bastantes de esos recursos sean finitos está creando, sin embargo, una contradicción fundamental que se refleja en la especulación desatada en los mercados de futuros, por ejemplo, ¿no? En relación con el petróleo y con otras cosas, con el petróleo, con cosechas que todavía no se han cosechado y con productos de todo tipo. Hoy estaban bajando los futuros en Wall Street antes de la apertura de la bolsa, señal de que la cosa va chunga. Los países emergentes, bueno, son ahora la gran estrella del parqué económico mundial, global. Los países emergentes son cojonudos. Pero los países emergentes están cimentando su rápido crecimiento en un consumo tremendamente voraz de estos recursos. El caso de Brasil es abrumador. China no solamente destruye a aquellas partes de su territorio donde todavía hay algo que ganar, sino que se está lanzando sobre África con una voracidad que, bueno, hasta que nos alcance a los europeos, tienen mucho que correr, pero van deprisa. China está buscando nichos donde todavía quedan recursos naturales sin explotar. Yo siempre pongo, cuando hablo de qué manera se ha producido una especie de repunte y de lucha feroz por la búsqueda de nuevos recursos naturales que permitan establecer nuevas fases de desarrollo económico, pongo el ejemplo, el caso del Congo, del antiguo Congo belga, de lo que luego fue República Democrática del Congo, ¿no? Donde, bueno, o sea, la situación ha sido en los últimos lustros y decenios, y es en estos momentos verdaderamente terrible. Bueno, en Estados Unidos también no solo se pretende llegar más y más lejos en la explotación de los recursos propios, sino que ya hemos visto también cómo la agresividad militarista de las últimas administraciones, y bueno, ya veremos dónde acaba Obama, no ha dejado de tener como objetivo intervenir en áreas estratégicas relacionadas sobre todo con el petróleo, que eso también ha sido evidente. Europa merece un apartado específico, porque aquí la salida de la crisis yo creo que ya no puede apuntar tanto a los recursos naturales, y aunque verdaderamente existen en Europa y en todo el mundo las alternativas tecnológicas, que es verdad que existen, que están funcionando, de hecho, por ejemplo, es interesante ver cómo todas las grandes marcas del automóvil están lanzando a una velocidad tremenda nuevos modelos híbridos, bueno, que los están presentando ya en los salones para comercializarlos en el 13, en el año 13, en el 14, ¿no? Con consumos bajísimos que eran impensables hace apenas un par de años, ¿no? Pero yo creo que esto no va a ser suficiente para la enorme voracidad que tiene el sistema que se ha configurado, que se está configurando. La tecnología no puede satisfacer todas las demandas, ni puede resolver todas las carencias que impiden la expansión de los negocios. Por eso la Unión Europea tiene un ámbito que, sin embargo, está diciéndole a los mercados, comedme. Y ese ámbito son los servicios públicos que caracterizan los llamados estados del bienestar. Y la privatización está en marcha porque el gran pelotazo del futuro en el ámbito europeo es convertir en beneficio la prestación de servicios de educación, de sanidad, de asistencia a los dependientes, de seguridad, de pensiones, incluso actividades propias de los aparatos estatales tradicionales, como las cárceles, que ya en Gran Bretaña ya hay cárceles de gestión privada, que están externalizada la gestión de las cárceles, o incluso los ejércitos. Estados Unidos está trabajando en sus últimos conflictos en grandes empresas de seguridad que de hecho están actuando como ejércitos privados. Por último, aunque yo creo que es la más importante de todo esto, yo creo que la crisis coincide con una hegemonía ideológica del neoconservadurismo que va en aumento gracias precisamente al propio proceso de ajuste. La derecha global está manejando la crisis, es quien la está explicando y es quien la está, entre comillas, solucionando. Los gobiernos han quedado desbordados, Europa ya vemos que está a la deriva, Obama
ha quedado sometido a un proceso de acoso y derribo que se agudiza porque todas las enormes contradicciones que se están generando en el mundo, todas terminan cayendo sobre él de una manera problemática. Por ejemplo, la última crisis que se está produciendo en Oriente Medio, donde es evidente que los halcones israelíes no han dejado en ningún momento de torpedear abiertamente a la nueva presidencia norteamericana, y además lo están haciendo con un desparpajo, una insolencia y una seguridad en sí mismos tremenda. Una insolencia y una seguridad en sí mismos que solamente puede venir del hecho de que saben que forman parte del gran complejo neoconservador. Que en ese complejo, quienes antes eran antisemitas y hablaban de las conspiraciones judeo-masónicas o de sus cosas similares, ahora, pues bueno, ahora creen que Israel es un estado positivo, es un estado amigo, ¿no? Yo creo que las fuerzas conservadoras llevan varios decenios ensayando fórmulas y acumulando fuerzas. Han comprado sus propios intelectuales orgánicos, han comprado comunicadores, han desarrollado foros de debate y centros muy especializados en la producción de tesis ideológicas y de argumentarios, saben cómo hacer agitación de masas, hasta el punto de que en fin, grandes teóricos de las ciencias cognitivas como Lakoff, que es el inspirador de los discursos de Obama, pues no deja de aconsejar que cuando se entre en debate desde posiciones progresistas con posiciones neoconservadoras, se entre dentro de su esquema, porque va a ser necesario utilizar ese esquema para desde dentro de él, digamos, desmontarlo, porque desde fuera del esquema es prácticamente imposible establecer un debate, no se puede hablar ni siquiera de la realidad, la gente no la entiende. Hoy estaba leyendo yo El País, me estaba dando cuenta de cómo se ha modificado la terminología a la hora de describir las crisis, ¿no? y sus estallidos, ¿no? En la primera página del País, el lead de portada explicaba que las fuerzas especiales israelitas habían caído sobre la flotilla de la paz que se acercaba a las costas de Palestina, estaba en aguas internacionales, y en un párrafo llegaba un momento en que decía que cuando las fuerzas especiales habían llegado a los barcos, habían sido agredidas. El término agresión se utilizaba de una manera, vamos a ver, en el contexto de una información que estaba bastante bien, ¿no? Yo con esto no quiero tampoco... Pero es curioso que se utilizase el término agresión en lugar de utilizar el término defenderse de una agresión. Era evidente que si ha habido algún acto de rechazo a la intervención israelita, habrá sido un acto de naturaleza defensiva. Es decir, la terminología, el uso de los conceptos ha variado de una manera tremenda y no nos hemos dado cuenta casi ninguno, ¿no? Pero de vez en cuando vemos que aparecen conceptos nuevos y extraños, ¿no? Daños colaterales, ¿no? Reforma laboral, o sea, elementos abstractos que sin embargo terminan teniendo bueno, los contenidos que todos sabemos, ¿no? Las fuerzas de la derecha actúan de una manera implacable, han logrado, como digo, transformar incluso el lenguaje, que ya no es progresista, el lenguaje se ha derechizado. La derecha se ha hecho dueña de la posmodernidad, ha perdido complejos, maneja las nuevas tecnologías, inspira las novedades culturales, y frente a ello la izquierda tradicional carece de alternativas. Y bueno, yo desde que soy jovencito participo de colectivos y de grupos de gentes que no hemos dejado de suspirar por las nuevas izquierdas, ¿no? Desde mayo del 68 se habla de la nueva izquierda, y primero era Marcuse y las derivaciones maoístas y tal, ¿no? Luego nos dimos cuenta de lo que era la revolución cultural y bueno, en esta crisis, en esta que vivimos, no me voy a meter sobre lo que pasó con la izquierda, pero en esta crisis, desde luego, nunca, en ningún momento de la crisis, ha existido ninguna alternativa que no se tradujese en apuntalar al capital financiero y luego dejarle la iniciativa. No había una alternativa de sociedad, no había una alternativa en términos políticos, ni económicos, ni sociales. No la hay porque tras el fracaso de las teorías y las praxis que emergieron del racionalismo liberal, es decir, de la democracia, y de las doctrinas sociales marxistas, la distribución equitativa de la riqueza,
pues no hay ninguna salida. No hay ninguna configuración teórica, ni mucho menos ninguna práctica. Bueno, yo voy a terminar, sí. Voy a hacer el párrafo positivo. Perdonad si me he extendido mucho. Eso me pasa por preparármelo. Si lo hiciese improvisado, pues cortaría cuando hubiese querido. Vamos a ver, yo no creo que haya que perder la esperanza. Es decir, no me gustaría terminar dejando aquí toda una carga de desastres y de ruinas futuras, ¿no? Porque he dicho al principio que estamos en una situación muy fluida y todo cambia a cada momento. Y a cada momento surgen problemas nuevos, pero surgen también oportunidades nuevas. Y esto no es un eslogan vacío. Hay que oponer a las fuerzas conservadoras y autoritarias otra fuerza superior de signo contrario, como ha pasado siempre. Como ha pasado siempre. Hay que volver al debate, a la creación teórica, hay que desarrollar nuevos sistemas de organización, hay que reocupar Internet, donde sin necesidad de grandes inversiones hay enormes posibilidades para desarrollar nuestra información y nuestras ideas. Hay que renovarse, porque no solo los sueños de aquella razón engendraron monstruos. Me refiero de aquella razón que dio lugar a las izquierdas del siglo XIX y del siglo XX. Hubo también grandes logros, importantes logros. Porque estamos ante nuevos desafíos y nuevas situaciones, porque tenemos que salvar el planeta. Porque hay que dejar que los jóvenes de hoy choquen con el designio de los poderosos y descubran qué clase de porvenir les aguarda. Hay que resistir en primera instancia y contraatacar después. Os pongo un ejemplo. Es posible que las grandes masas sociales de naturaleza, en fin, los asalariados en general, los trabajadores, ya no podamos ya no se puedan hacer grandes cosas mediante la huelga. Cuando hay una crisis, la huelga en realidad, la huelga general que se convoque en España, ¿qué será? Sino una forma de llevar al señor Rajoy en andas a la Moncloa. Pero hay otros procedimientos que podemos desarrollar mediante la organización. El boicot como consumidores. Las acciones de carácter económico que podemos desarrollar de manera colectiva, todos a una. Es decir, hay instrumentos de defensa contra el dumping social, contra la deslocalización. También existen precedentes. Renault quiso cerrar su planta en Bélgica y los belgas se plantaron. Juraron en público que jamás volverían a comprar un Renault si se marchaba la Renault de Bélgica. Se produjo una tremenda movilización de masas. Y lo que ocurrió fue que la Renault se quedó en Bélgica, porque les dio miedo perder un mercado. Yo creo que defender el futuro del planeta, que proteger a los más débiles y impulsar el equilibrio de la sociedad global es razonable y además es justo. De todas maneras, nadie nos creímos nunca eso de que la historia había acabado. Yo creo que hoy ser de izquierdas, ser rojo, ser verde, consiste como ayer en buscar nuevos caminos hacia la mejora del ser humano. Y ahora permitidme la broma de invitaros a seguir inevitablemente en la larga marcha hacia la emancipación, la igualdad y la libertad. Gracias por aguantarme este rato. Ya creía que nos ibas a invitar a reconstituir la larga marcha de la Revolución Socialista. Digo, ya, a cerrar el ciclo. Bueno, era un niño solo. ya lo viste, ya. Bueno, en realidad este emplume que nos hizo el negro, pues vino de una conversación en un bar con una cerveza y digo, esto hay que llevarlo a un debate público. Yo pienso que lo que puede aportar es muy poco, pero quizá lo que sí es muy significativo es que estéis tanta gente, ¿no? Y entonces lo que va a ser significativo es lo que salga o lo que pueda salir de debates similares, no de lo que podamos aportar nosotros, en mi opinión. Yo creo que estamos así. Hay una pregunta que se colocaba un poco como frontispicio del debate. ¿Esto es una crisis ecológica que deriva en una crisis económica, una crisis financiera, como una especie de fenómeno causa-efecto? Son crisis diferentes, que están coincidiendo en el tiempo en cierta medida, son crisis enlazadas. Yo pienso que son crisis diferentes, pero que están obviamente enlazadas, es decir, que tienen vinculaciones
y que pueden, eventualmente, no afirmo de que esté siendo así necesariamente, pero yo creo que pueden en efecto generar o pueden acabar convergiendo en fenómenos sinérgicos que lleven probablemente a lo que yo creo que apuntan ciertos elementos, no me atrevo a ser contundente, pero apuntan claramente a lo que puede ser un cambio de ciclo, es decir, una crisis profunda, una crisis sistémica, ¿no? Más allá de lo que podamos o no podamos hacer unos u otros, la crisis financiera, la vida financiera es una vida sometido a fenómenos de corto recorrido, aunque tengan también efectos de medio y largo plazo, ¿no? Veis cómo reacciona la bolsa en cuestión de horas y de días, fenómenos especulativos, es decir, los fenómenos financieros son fenómenos de periodo corto y de impacto enorme por el papel que le hemos dado al poder financiero. Las tensiones especulativas, los ritmos de cambio, los ritmos de cualquier operación son relativamente cortos. Los ciclos económicos son más largos, mucho más largos, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues así, simplificando mucho, pues que tomando la referencia de la Gran Depresión, pues surge, ese capitalismo que en aquel momento la izquierda dio por difunto, dio por acabado, ¿verdad? Desde el análisis de la época, ¿no? Pues bueno, el enfermo moribundo demostró tener capacidades de recuperación mucho mayores de los que se le asignó desde la izquierda de aquellos tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el keynesianismo, el debate ese de ¿qué pasa? ¿Se agota el motor o tenemos simplemente un problema en el alternador, ¿no? Entonces, si arreglamos el alternador, el motor capitalista sigue funcionando. Bueno, eso fue la tesis y la imagen que empleó Keynes, y su imagen acabó derivando en políticas públicas concretas. El Estado salió en auxilio y se mostró capaz de combinar la acción pública del Estado, la política monetaria, como una política de intervención, intentando, digamos, amortiguar los baches cíclicos que amenazaban, digamos, dentro de las profecías del marxismo, ¿no? Amenazaban ya con la inminencia ruina definitiva del capitalismo, ¿no? El keynesianismo, en efecto, hizo remontar el vuelo, pero no solo hizo remontar, hizo vivir las décadas del esplendor capitalista, de la sociedad de consumo después de la guerra, que se caracteriza así, como el esplendor del capitalismo, para luego llegar a través de un fenómeno también que entra en ese momento, que es la revolución tecnológica, la segunda revolución tecnológica. La segunda revolución tecnológica, junto con ese primer apoyo del aparato del Estado y de las políticas monetarias, lleva a abrir un periodo en donde el nivel de beneficios posibles de lo que se llama la productividad, qué esfuerzo hago y qué obtengo, ¿no? Pues se produce un enorme margen, eso supone unos enormes beneficios para los capitales, sobre todo los más avanzados, los que tienen esas tecnologías, pero eso poco a poco también siempre pasa en economía, por eso digo, son ciclos más largos. Lo que va produciendo es luego, bueno, pues nadie es tonto, cuando ves que la empresa va bien, pues en el siguiente convenio peleas por ganar algo de lo mucho que el capitalista está ganando, ¿no? Se producen toda una serie de periodos de luchas fuertes en el mundo desarrollado, porque otra cosa es el mundo digamos explotado o tercer mundo que hemos llamado, ¿no? Bueno, eso lleva a a agotar de alguna manera progresivamente lo que eran los márgenes de beneficio, las productividades, de manera que ya en los 70-80 se empieza a producir. Primero, hay un informe del Banco Mundial, de la Trilateral, que es descarado. Directamente dice, hemos creado una sociedad, un estado del bienestar, en donde las expectativas del pueblo son excesivas. Van a romper el sistema, no nos están dejando un margen de beneficio. Y se dice en la Trilateral descaradamente, es el momento en que están haciendo el movimiento neocon. Movimiento en donde dice, bueno, pues señores, si esto no podemos crecer porque ya no hay, digamos, es verdad que hay revolución tecnológica, pero no tan potente, no genera tanto margen. Se esperaba
la energía de fusión como el nuevo empujón para generar de nuevo una enorme capacidad, digamos, de beneficio y un periodo largo en donde el reacople entre, digamos, de distribución de esos beneficios, pues duraría X tiempo, ¿no? Pero un enorme empujón a las capacidades de beneficio del capital, ¿no? Eso no se produce, se dilata, se sigue dilatando. Vendrá cuando venga, vendrá cuando sea, pero los empujones tecnológicos que se producen en las últimas décadas no son suficientes para generar un nuevo despegue de los beneficios empresariales. Y mientras tanto sí que se ha producido un avance notable en ese esfuerzo de redistributivo a través de eso que se llaman los estados del bienestar, etcétera, etcétera, y se produce esa reacción neocon que hemos vivido, ¿no? En donde de repente que hay que aumentar la productividad. ¿Cómo se aumenta la productividad? Reduciendo, digamos, el estado de bienestar, reduciendo los beneficios que el Estado va produciendo, reduciendo los impuestos, reduciendo el aparato público, diciendo que el mercado es lo único que tiene sentido. Fijaros cómo es contradictorio, que estamos viviendo un periodo en donde de repente el Estado tiene que intervenir y todos claman por el Estado, ¿no? Para que ayude a los bancos, para que ayude, para que reestabilice el sistema, pero hemos vivido décadas en donde proponer tener impuestos para luego tener buenos servicios públicos significaba perder las elecciones, tanto fueras de izquierdas o de derechas, ¿no? Pero es que quiero decir, ese proceso de anorexización de la función pública, ¿no? De disminución del aparato público y de los correspondientes servicios sobre el conjunto de la población ha sido efectivo, ha sido operativo, ¿no? Y ahí se ha producido todo un proceso, digamos, de incertidumbre, también de reacción social, pero ahí estamos, ¿no? En un proceso en donde yo diría, se ha agotado en buena medida el margen que había dado el empujón tecnológico de los 60, 70, incluso ya 80, ya eso se amortigua muy rápidamente y estamos viviendo esa recomposición vinculada también a todo el tema de la globalización. Ha caído el muro, luego por tanto hay unas nuevas oportunidades para el capital a través de la libre competencia en la producción y en los mercados mundiales. De manera que si usted aquí no me deja en la General Motors reducir sus expectativas, ¿no? Pues yo me voy porque tengo otros sitios donde ir, ¿no? Y porque tengo otras formas de producir más barato. De repente ya los Estados-nación desaparecen como marcos, digamos, de lucha y de conquista de ese estado del bienestar y nos encontramos con nuevas realidades en donde el capital sí se mueve con enorme agilidad, con enormes capacidades, mientras que los movimientos sociales, que tenemos estructuras como mucho ganadas con sudor de la frente, ¿no? Y de muchos años de lucha, pues de tipo nacional, ¿no? De tipo a nivel de Estado-nación, en algunas medidas muy endebles en esas alianzas o en esas transnacionales como ha sido Unión Europea o cosas así, pero muy muy débil, ¿no? Y ahí se producen ciertas posibilidades de recomposición, de aumento de las capacidades productivas, de las capacidades del trozo de pastel que se lleva, por así decir, el capital. Bien, ese es el proceso, digamos, veis, un poco de ciclo más largo, que lo que son los movimientos, crisis o no financieras, ¿no? Y por último tenemos un telón de fondo, que es lo que se viene avisando como pájaros de mal agüero, ¿no? De la crisis ambiental, la crisis de sostenibilidad, el planeta no lo aguanta todo, etcétera, etcétera. Eso que se ve hace años, no muchos años, como una pura especulación antisistema de los movimientos ecologistas, pues hombre, ya la cosa va en serio. O sea, quiero decir, quizá el cambio climático es el elemento más visible, más contundente, que lleva a aceptar oficialmente que los ecologistas teníamos más razón de la que nunca hubiéramos querido tener, vamos a ver, que yo digo a veces, ¿no? No se reconocen todas sus consecuencias, sin duda alguna, no hay una reacción todo lo consecuente que sería necesario, pero si miramos simplemente lo que hoy se dice de medio ambiente respecto a lo que se decía apenas hace 10 años, que es nada, pues obviamente nadie negaría que la crisis ecológica está ya sobre la mesa, Se podrá aceptar o tratar o no tratar, pero evidentemente ya está. Que el paradigma de sostenibilidad frente al paradigma de dominación de la naturaleza es ya una realidad histórica de transición,
como todo, un cambio de paradigma no se hace a veces ni siquiera en una generación. O sea, fijaros que el paradigma de dominación de la naturaleza ni siquiera es capitalista, es renacentista, ¿no? Es desmitificar, como decía Bacon, tratar a la naturaleza como el santo oficio de la Inquisición hacía con sus reos, torturándola hasta que nos confiese el último de sus secretos. Esa es la forma brutal del padre del empirismo científico, que hemos asumido con normalidad tanto en los sistemas, el sistema capitalista como en los sistemas socialistas. Dominar a la naturaleza, otra cosa es luego ya cómo repartimos el botín, ¿no? Pero esa visión de dominación de la naturaleza, yo digo, hoy está en crisis. Otra cosa es, como también está en crisis, qué sé yo, la idea de dominación de la mujer, ¿no? Pero eso no significa que cambiemos nuestras actitudes por el hecho de que eso empiece a quedar ya feo, ¿no? Empiece a quedar mal, ¿no? Pero se sigue operando, se sigue bajo las mismas actitudes, bajo las mismas prácticas o prácticas similares, etcétera, etcétera. Es decir, cambio de paradigma no significa que pispas ya estamos en otro planeta, ¿no? Pero yo creo que eso es evidente. Entonces, la crisis ambiental y ecológica no solo es una crisis objetiva, empieza a ser también un elemento. Las crisis no son crisis mientras no existe conciencia o un cierto nivel de conciencia y de compromiso social. Entonces yo creo que eso ya está generándose, está claro, y unido a lo que decía José Luis de la limitación ya palpable, aunque todavía yo creo que los mercados lo palpan poco. O sea, evidentemente los que saben sí lo saben, pero todavía estamos muy lejos, bueno, muy lejos, a lo mejor no, se pueden empezar ya a producir. De hecho, se producen ya fenómenos que incluso las dinámicas de mercado empiezan a detectarlo, de limitación de recursos, ¿no? La limitación de recursos, y no solo de recursos, sino de degradación de los ecosistemas, de los espacios de vida, ¿eh? O sea, que ya no es un problema de decir, va a faltar el agua, no, no. Lo que hay es una quiebra de los ecosistemas acuáticos. No va a faltar el agua. Ahora, el agua de calidad o las funciones ecológicas de esos ecosistemas acuáticos, y cuando digo acuáticos, pues pueden ser atmosféricos, o pueden ser forestales, o pueden ser de la fertilidad de la tierra, ya emergen como elementos que ya son palpables, ¿no? Y ahí está, es otra crisis que es de ciclo mucho más largo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto esas crisis que de alguna manera podríamos decir, siendo relativamente independientes, tienen vinculaciones y pueden estar coincidiendo en el tiempo? Claro, la hipótesis es, si eso coincide en el tiempo, si empieza a haber significativas influencias de unas esferas sobre otras, se pueden generar sinergias críticas que hagan colapsar el modelo, pues sí, puede ser. ¿Va a ocurrir? Pues no lo sé. No hay garantía y en cualquier caso eso yo creo que sí que está en el orden de la posibilidad. No es una especulación fuera de lugar, ¿no? El tema clave que ha levantado un poco toda la situación actual, pues no ha sido la crisis propiamente ambiental. La ambiental ha levantado múltiples crisis diversas, múltiples reacciones. Yo suelo decir, el hecho de que lo ambiental ya sea social, sobre todo en muchos países, yo lo veo clarísimamente en América Latina. La mayor parte de las crisis más activas sociales en estos momentos tienen vinculaciones directamente de agresión sobre el territorio y de reacción de las poblaciones correspondientes. O sea, ya el tema ambiental en América Latina y en otros muchos sitios no es un lujo de Occidente. Yo me lo he oído eso muchas veces, sin ir más lejos, en los foros sociales. Ya están ustedes aquí los europeos hablándonos de la agenda ambiental. Nuestra agenda no es sostenibilidad, nuestra agenda es desarrollo. Eso me lo han dicho a mí compañeros queridísimos, que les sigo respetando por encima de todo, pues de la izquierda tradicional, en los foros sociales. Y no tenéis más que ir a ver dónde estaban el foro, la parte que hablaba de agua, por ejemplo, que era lo que yo estaba más vinculado, en temas de lucha contra la privatización de los servicios básicos de agua y saneamiento, y ahí teníais al PT, ahí teníais a SEMAE, ahí teníais los grupos contra la privatización, teníais a los sindicatos latinoamericanos y europeos, y sectores de la izquierda más o menos tradicional, y sectores también de la alternativa. Y en la otra punta del foro social, en la otra punta físicamente, porque no se podían ver ni en pintura, para no pelearse en público, tenías a los neoanarquistas, ecologistas e indigenistas.
que andaban oponiéndose al progreso, luchando contra las presas, contra las mineras y contra esas, en contra del progreso y en contra muchas veces de los sindicatos de sus propios países, ¿no? Y ahí tenías un divorcio inaceptable, pero que se ha mantenido hasta no hace mucho. Eso sigue manteniendo ciertos elementos, pero bueno, obviamente ya no es así, se van produciendo convergencias muy potentes, y hoy hablar de medio ambiente y de agresiones ambientales en América Latina no es hablar de lujos occidentales o de lujos de países ricos, es estar hablando de los movimientos más duros, más activos, más potentes, que están peleando desde una perspectiva socioambiental. Bueno, ese es el contexto. Para mí, en ese contexto, la crisis financiera es una cuestión. Ya hacer alguna reflexión sobre el tema y no tengo soluciones, o sea, pero vamos, al menos sí quitar algunas de las que yo creo que se están proponiendo, ¿no? Yo creo que esto nos va a hacer reflexionar en una cosa, creo, a sectores muy amplios. Hemos hecho de la usura y de la especulación gloria y poder. Yo creo que la sociedad tendría que pensar en eso. Lo que en muchas religiones quedó como pecado prohibido, lo hemos transformado en gloria, poder, admiración, etcétera, etcétera. Y eso no puede funcionar. Eso entre los seres humanos no podía funcionar, ha funcionado durante un tiempo, y de ahí la gran desgracia de la izquierda, que hemos quedado, por así decir, capados intelectualmente durante varias décadas, diciendo el mercado es injusto pero funciona, aplastados por la realidad de un modelo de mercado que, bueno, pues funcionaba, ¿no? Funcionaba. Daba para que unos vivieran muy bien, pero los que vivían menos bien, pues vivían mejor que vivían antes, si nos ceñimos al menos a nuestro país o a los espacios de los países desarrollados. Bueno, yo pienso que esa dinámica de usura, de especulación, no tiene futuro, de verdad, o sea, lo digo realmente. Creo que no es real. Y lo que ha ocurrido con esto es que, fijaros, el papel moneda, que fue una herramienta para hacer economía, pero economía real. Una herramienta para hacer economía real, facilitar los intercambios, pero de economía real, bajo ciertas fórmulas, como todas, también pervertibles, o sea, no voy a decir que de repente era maravilloso, pero era el aparato público, supone que democrático, controlando la relación entre el papel moneda y la economía real que había detrás, los bienes reales que habíamos producido. Eso de repente, en nombre de la libertad, hemos dejado que los bancos, los elementos, las fuerzas financieras, generen riqueza papel, con 1000 productos financieros en la práctica no controlados, por quien teóricamente tendría que controlar que detrás hay riqueza. Y lo que se han generado son enormes vacíos de falta de riqueza real, pero de papel riqueza en manos de los que han podido mover esos negocios. Es decir, de repente, lo que antes era un negocio vergonzante y limitado en cierta manera y bajo ciertos controles luego en la sociedad moderna, que era el usurero, el banquero, tal, se ha transformado en poder directamente. El resultado es que eso ha funcionado mientras hay confianza de los mercados, mientras nos creemos la historia, pero es que es exactamente igual en el fondo que lo que pasaba con, digamos, los casos más descerebrados de esa película, digamos, en donde mientras entre gente al negocio, el negocio se mantiene. Entonces es el tema de la filatélica de Valladolid, o el tema de estos grandes timos, digamos, piramidales, pero es que el Banco Santander también es un timo piramidal, y el BBV es un timo piramidal, y las cajas de ahorros últimamente pues también es un timo piramidal, de manera que se ha hecho riqueza vacía. ¿Y eso ha funcionado? Ha funcionado mientras ha funcionado. Mientras tú has seguido llevando al negocio y el otro ha seguido moviendo papel riqueza, pues ha funcionado. Cuando de repente se han producido quiebras, lógicamente por las partes más descerebradas del sistema, de este sistema, han quebrado un trocito. Fijaros que han quebrado un trocito pequeño de todo el tinglado. Pero es como decir un globo, yo tengo un globo precioso, grande, basta una agujita, ¡pam! ¡Plaf!
Y una pequeña cosa produce un gran cataclismo, ¿no? Entonces, una pequeña influencia ha generado desconfianza y entonces se ha hundido. Bueno, y no se ha hundido porque, fijaros, por ahora, por se ha inyectado una cantidad de dinero público ingente, de ese que no había, ¿no? Y se ha parado el primer golpe, pero yo es lo que decía otro en un artículo que escribía, y yo no soy un experto en la materia, pero es de pura lógica. Se inyecta una enorme cantidad de dinero público bajo teóricamente, no teóricamente, al menos eso se dice políticamente, se le encomienda a la banca privada, porque antes hemos desvertebrado la banca pública, pero luego no tenemos herramientas para intervenir directamente. A través de la banca privada se le entrega un montón de dinero público para que reactive el crédito y volvamos a creer, el mercado vuelva a creer en el sistema, ¿no? Y ese dinero no emerge, es como un secante, hace... Y me acuerdo una entrevista que le hacen a Botín y dicen, oiga usted, ¿por qué no están dando créditos? Sería una grave irresponsabilidad para el sistema financiero. Bueno, quien entienda eso significa una cosa. Mire, con ese dinero hemos tapado un trocito del agujero que teníamos y que mientras había confianza, no importa que hubiera agujero, pero ahora no hay confianza. Luego yo ahora lo que tengo es que proteger mi negocio. Punto. Ese dinero no es para generar crédito porque no hay, previamente hay que sostener el propio aparato financiero. Es decir, lo del aparato financiero que estaba sano tiene también unos agujeros inmensos. Y eso lo sabe el capital. Eso nosotros lo medio sabemos o no lo sabemos. Pero el capital lo sabe. ¿Dónde está? Pues a refugio. ¿Y dónde va a estar mañana? Pues a refugio. ¿Y dónde va a estar dentro de un año? Pues a refugio. Simplemente, no va a haber recuperación económica, no va a haber credibilidad en los mercados gordos, en los capitales, ¿no? Y por eso yo digo, en estas condiciones, yo creo que estamos tan apenas en las primeras fases de una crisis que no es solo financiera, que ha desembocado y ha suscitado todo el tema de la trastienda económica que hay detrás, que sustenta todo, y no va a haber, desde mi punto de vista, brotes verdes que de repente se transforman en ramas verdes fuertes y más. Pienso que no va a haber. Y que la debilidad del sistema es muy grande. La prueba es que una pequeña economía, una mierda de economía como la griega, se tambalea en un aparato más o menos real y en parte especulativo, y de repente en una noche, y esto hasta hace muy poquito, se reconoce al día siguiente que está a punto de haber una nueva quiebra, pero no solo europea, sino mundial, ¿no? Una pequeña economía, pues qué fortaleza tiene el sistema cuando una pequeña economía, no digamos nada si este país, en efecto, fruto de actividades especulativas que actúan sobre una realidad débil, ¿no? Este país, por ejemplo, quiebra, o Inglaterra, que en un momento determinado estuvo planteando. Es decir, las posibilidades de que una de las 400 elementos conflictivos vuelvan a desencadenar un problema de los que hemos estado asistiendo físicamente en los últimos tiempos, puede perfectamente llevar a un colapso del sistema financiero. Yo lo creo así, lo temo así, y yo creo que mientras eso no sea así, mi opinión es que los poderes del mundo, que no son solo los poderes financieros, los poderes del mundo también, incluidos los grandes poderes económicos, los poderes sociales, las sociedades, no le vamos a tener narices de mirar a los ojos al gran poderoso, al emperador. Mientras el emperador no sea débil, no vamos a ser capaces de reformar el sistema financiero. Yo creo que a la postre y al final, yo creo que esto ya probablemente estamos asistiendo en este enlace de contradicciones a un cambio de época, a un cambio sistémico en el que, y ahí, bueno, pues no, tampoco digo que vaya a ser necesariamente así, ya lo he dicho antes, y yo pienso que esa crisis global que puede desencadenarse, y cuando digo eso no me sale la sonrisa, o sea, quiero decir, eso significa no simplemente colapso financiero, significa lo que ya apunta en algunos sitios, rebelión social, pero con un problema, que no tenemos alternativa, que no tenemos partidos articulados, organización social con un modelo claro alternativo, es decir, vamos a improvisar, vamos en gran medida a improvisar, ¿no? Desde esa rebelión social que yo espero que tenga
esté calada en los valores de la no violencia. Frente a eso va a haber la opción, obviamente, que ya emerge y que José Luis planteaba, y es, como siempre ocurre en la historia de la humanidad, la opción de un autoritarismo neofascista, que ya emerge organizado, ese sí, más organizado. Ese es el gran problema, ¿no? Que el otro lado sí que está más organizado, pero cuando digo el otro lado no digo todo el capital, no digo todo el... No, es un sector muy minoritario, muy poderoso, pero que no tiene todos los poderes. La mayor parte de poderes no lo tienen ellos. Esa es mi opinión. Y por eso, digamos, mantengo una actitud esperanzada, ¿no? Yo pienso que hay que suscitar fenómenos y procesos de rebelión social proponiendo una nueva alianza democrática global, ¿no? Acabar con los paraísos fiscales, tomar ciertas banderas evidentes de las que nadie puede negarse y transformarlas en banderas políticas que sean difíciles de frenar. Acabar con los paraísos fiscales, recuperar el control público del mundo financiero, que los que manden sean los que votemos, no los ricos, que especulan desde la usura y desde el sistema financiero. Conectar la economía real con los valores sociales y, ya de paso, con el paradigma de sostenibilidad. Yo creo que eso está haciendo aflorar también cuestiones en donde, mientras el sistema nos ha permitido vivir bien, como decía, es injusto, pero nos permite vivir bien, pues yo creo que decir cosas de las que ya empezábamos a decir con cierta timidez, pues no tenía ninguna opción de crecimiento social, de crecimiento político. Pero yo empiezo a pensar que en las medidas de lo que viene ahora va a haber opciones también para empezar a hablar de crecer los más ricos para vivir mejor todos. Empezar a generar nuevos paradigmas de felicidad, desde el momento en que los paradigmas de mercado que nos vendieron nos están llevando y nos van a llevar más aún a la infelicidad. Eso en el mundo nuestro, en el que todavía tenemos muy reciente, digamos, el vivir bien y el vivir con mucho consumo, todavía nos cuesta creérnoslo o decir salir a por ello. Pero yo creo que vamos a vivir tiempos muy difíciles. Y esto que estoy diciendo no va a sonar tan a chino, ¿no? De crecer los más ricos para vivir mejor todos, ¿no? Desde nuevas perspectivas, ¿no? Toda esta cosa del decrecimiento sustentable y demás. Yo creo que ahí tenemos ideas, tenemos mimbres para construir cesto, ¿no? No tenemos el cesto. Y vamos a tener que empezar a luchar sin el cesto claro, pero con mimbres que yo creo que sí que ya los tenemos y que nos van a permitir empezar a construir reivindicaciones concretas y coherencias progresivas cada vez más elaboradas. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches. Aprovechad ahora la gente que quiera acercarse todavía a la concentración y llevada ya de nuestra parte el apoyo y la solidaridad en un momento tan amargo y tan ingrato como este, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que en Ecologistas en Acción teníamos ilusión en preparar este debate. Es un debate que además luego queremos darle continuidad a través de un taller conjuntamente con la Coordinadora de Colectivos Sociales de Zaragoza, que un foro en este momento en gestación todavía, que ni siquiera ese es su nombre definitivo, pero que cuenta con un factor importante, y es el de la existencia de colectivos jóvenes, de colectivos sociales, que son muy importantes para empezar a condicionar ese futuro de resistencia que tanto José Luis como Pedro nos anunciaban aquí y que entiendo que es inexorable, ¿no? Yo creo que han tocado prácticamente todos los aspectos en el debate. Únicamente yo querría lanzar 3 o 4 ideas, porque no voy a intentar redundar más en cosas que ellos han comentado.
Ellos, como habréis visto, no tienen unas posiciones totalmente concurrentes, manifiestan un importante nivel de coincidencia en los análisis. Hay visiones más optimistas, visiones más pesimistas, pero en todo caso sí que creo que nos han aportado unos elementos a la reflexión que podemos continuar igual con algunas pinceladas más, ¿no? Yo creo que una cuestión importante, por ejemplo, en relación a la influencia que puede tener el factor ecológico, crisis ecológica, crisis económica, lo podemos reanalizar, ¿no? Ya te hacían algún toque en ese sentido, en lo que ha sido el desmoronamiento de civilizaciones anteriores. Uno, en el que no existe un diagnóstico claro y conciso, pero que parece aproximarse bastante. Eso es precisamente el de las ciudades imperio-mayas, ¿no? Son ciudades en las que crecen enormemente la burocracia, la casta que está en el poder, de los sacerdotes y del emperador, sobre la base del sometimiento y de una vida ingrata, una vida durísima para sus súbditos. Pero hay un factor además que determina que en un determinado momento unas civilizaciones poderosas, esplendorosas, caigan radicalmente y desaparezcan del mapa. Y es el modo de producción. Esto es una cuestión que yo creo que no se puede trasladar de una manera automática, pero es importante tener en cuenta. La idea de la producción agrícola, de lo que es conocido como el sistema de tumba-roza y quema, lleva a que en un determinado momento se produzca un fenómeno curioso alrededor de lo que son la ciudad-estado, ya sea en Chichén Itzá o en Tikal, en todos ellos. Y es en base a ese sistema que va defoliando la selva y que va acabando con su capa fértil, se llega a un momento determinado en que el contorno de varias decenas de kilómetros alrededor de donde se encuentra el cogollo de la élite que controla el poder, ya no es fértil y no tiene población. Entonces, simplemente de una manera casi física, casi por leyes físicas, se va separando los súbitos porque van estableciendo una enorme franja estéril, entre la localización de los pequeños poblados y de las champas de los campesinos y lo que es el centro de poder donde están las grandes pirámides y los palacios, ¿no? Eso quiere decir una cosa que es cierto, y no solo se da en ese caso, sino en otros muchos más, que la hecatombe civilizatoria se puede producir y que existen además, evidentemente, quiero decir, precedentes de que además puede ser por causas esencialmente además ecológicas. Y esto es una cuestión muy importante. En ese sentido, los factores que comentaban aquí en cuanto a los elementos de crisis ecológico que van apuntando de una manera clara, creo que hacen pensar cuando menos en que existe un riesgo cierto en un determinado momento de desplome, de rotura tal de las costuras del planeta en el terreno de capacidad de sostener a la población y las exigencias que la población le plantea, de manera que pueda crear una situación de enorme vacío vital y de gobernabilidad, ¿no? Yo querría repasar tenuemente nada más algunos aspectos. La crisis poblacional es evidente, en la dirección que vamos hacia los 9.000 millones de habitantes en el mundo. No hace falta darle en ese sentido mucha glosa a ese aspecto, ¿no? La crisis climatológica, la crisis del clima, y que está demostrando, es uno de los factores donde nosotros empezamos a detectar el desplome político. Esta mañana comentaba yo con una radio, ¿qué interés pueden tener los gobiernos de manifestar un nivel de incapacidad de gestión de un problema universal, prácticamente hoy reconocido de manera universal, ¿no? También, como es el tema de la crisis del clima, y para que lleven a la situación como la que fue el fracaso de la cumbre de Copenhague. Ahí las razones son evidentes, son los instrumentos, no los instrumentos, sino los centros de poder económico fueron los que en última instancia dictaron lo que fue la clausura de esa cumbre. Eso es una realidad, ¿no? Pero sin embargo también nos encontramos con una cosa con la que nos vamos a
con la que vamos a coincidir de inmediato. Mientras se detecta que se van a producir unos cambios enormes en el terreno productivo, en el terreno climatológico, ambiental, poblacional, etcétera, en el curso que llevamos, sin embargo, ya se están apuntando en determinados territorios a la construcción de grandes proyectos de incineración, por ejemplo, como en el caso de Guatemala, de la creación de una mega incineradora térmica para para la combustión de los carbones más sulfurosos que hay en América Latina en este momento, que son los colombianos, con la idea por parte del capital de explotar las posibilidades de negocio hasta la hez, ¿no? O sea, no van a perdonar en ese sentido, y ese es el temor que tenemos nosotros. No van a perdonar ninguna posibilidad de negocio mientras no exista por encima de él un elemento de disuasión o un elemento de control que corte esto, ¿no? Las consecuencias que tienen además este tipo de operaciones, como la que estoy hablando, la construcción de esa megacentral térmica en Guatemala, no son exclusivamente las referidas al problema de las emisiones de CO2. Es que además suponen, aparte de las correspondientes expulsiones de población para el asentamiento de estos negocios, suponen también además el que la zona de influencia de las emisiones del azufre va a convertir el territorio en el que viven además grandes cantidades de población con recursos exclusivamente campesinos, lo va a convertir en un desierto. No quiero entrar más en detalles de este tipo, pero sí que nosotros estamos viendo, en ese sentido, cómo a la par que se produce la crisis económica, sin embargo, apuntan a que se van a agudizar factores de la crisis ecológica en función de que se van a establecer en este momento medidas de extrema urgencia ante la necesidad de crear puestos de trabajo salvadores de la situación de crisis global que se vive. Evidentemente esto es una patraña, esto es exclusivamente una maniobra con la que, como digo, esos sectores financieros intentan apropiarse de todas las posibilidades de negocio que existen en este momento. Otro de los factores que yo creo que van a ser muy importantes en ese sentido también es la relativa al tema de la energía y al tema del carácter ya finito de los recursos tradicionales, de los combustibles fósiles, y en este momento la ausencia de una opción de repuesto, ¿no? Hay una reflexión evidente en ese sentido. El modelo que existe en este momento, que está en marcha, tendría que hacer prevalecer una gestión del consumo de esos recursos perecederos de una manera especialmente alerta, sabiendo que en este momento no existe una opción que ellos puedan establecer como opción de repuesto ante el finiquito de esos recursos. Sí que existen, sin embargo, por parte, es la opinión que sostienen técnicos cualificados, posibilidades en el terreno energético de llevar a una solución aceptable y una solución democrática al problema del fin de los recursos fósiles, ¿no? En ese sentido, desde el CIRCE conocemos a personajes que han hecho una labor importante de investigación y además han comenzado a difundirlo ya públicamente en cuanto a las opciones que ofrecen en este momento la nueva generación de captación de energía fotovoltaica, con lo que es la tecnología punta que existe en este momento, que es muchísimo más rentable, y sobre todo la solución a través de la investigación que se ha encontrado con los que se denominan nanoestructurados, las nuevas fibras, para poder captar y almacenar de manera masiva esa energía de una manera además descentralizada y autónoma. Evidentemente, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que una persona con la tecnología que existe en este momento tendría perfectamente la posibilidad de instalar su propio elemento de captación y de producción energética en su casa, pudiendo estar conectado alternativamente a la red y pudiendo vivir prácticamente de una manera totalmente autónoma con lo que él mismo captase, y sobre todo en países como el nuestro. ¿Por qué esto no se pone en marcha? Esto es otro de los factores que da un relieve especial al tema de la crisis, porque existen soluciones, pero si son soluciones
que pasan sobre la base de que esté controlado de una manera horizontal por los ciudadanos, esas soluciones a los centros esenciales de poder no le interesan. Las soluciones que ellos están planteando son soluciones que permitan controlar el negocio en exclusiva. Y esto es una realidad, o sea, ya no es un problema solo tecnológico. Bueno, yo creo que hay algunos factores más que habría que añadir en ese sentido al problema ecológico y al problema financiero, ¿no? Que yo creo que estaría bien aquí que se llevasen a debate ahora cuando acabe, que voy a procurar acabar lo más rápidamente posible, ¿no? Uno es el tema de... creo que aquí mucha gente habrá oído hablar de la fábula del elefante, ¿no? El elefante es un animal que come enormes cantidades de vegetación, pero que con sus excrementos pues da de comer a mucha gente en la sabana, ¿no? A los pajaritos, a los escarabajos y tal. El problema cuando el elefante reduce mínimamente la dieta, pues entonces el elefante no caga y entonces no come nadie. Esto es uno de los problemas que se plantea dentro de los parámetros económicos cuando se habla hasta el 2% no se crea empleo. O sea, el 2% sirve para dar de comer al elefante. Para que cague, el crecimiento tiene que ser mayor. Y esto es un problema que es indisoluble con la crisis ecológica. O sea, si es necesario dar de comer al elefante, que en este momento parece que se acerca un hermano suyo del mismo tamaño, chino, de ojos rasgados, y algunos otros de no menores, de no inferiores proporciones, a papear todos de las mismas acacias, pues el asunto se está poniendo bastante complicado a la hora de poder establecer dentro de lo que son los requisitos del sistema, la alimentación de las pobres criaturas de nuestro Señor, como decía San Francisco de Asís, los pajaritos y los escarabajos, ¿no? Esto es una cuestión que yo creo que también estaría bien aquí que los dos contertulios nos comentasen al respecto, cómo ven ese asunto, el problema en este momento, hasta qué punto la pugna de los grandes gigantes económicos está influyendo también en toda esta situación. Pero en todo caso, lo que sí que es evidente es que el elefante comienza a ser un elemento patógeno dentro del planeta que habitamos, igual que lo es el siluro en los ríos aragoneses, que es un animal que se come a todo lo que hay alrededor, incluso a las palomas del Pilar, como hemos visto en algunos reportajes periodísticos, y que su función dentro del ecosistema del río es absurda, entre otras cosas, porque procede de otro sitio que lo trajeron unos fulanos para dedicarlo a la pesca, ¿no? Algunas cuestiones más que a mí me gustaría plantear en ese sentido, ¿no? Yo creo que el sistema en el terreno financiero y en el terreno ambiental es un sistema basado sobre todo en la desmesura. Lo mismo que se produce en el terreno productivo y en el terreno, por ejemplo, estoy hablando de la presa de las Tres Gargantas en China, que tiene unos problemas de operatividad enormes, porque está dimensionada de una manera que no es físicamente sostenible. Yo creo que en alguna medida eso se ha contagiado, todo ese tipo, esa megalomanía del sistema, se ha contagiado incluso al propio sistema financiero, cuando resulta que lo que se vende en realidad, pues como comentaban aquí, representa 3 o 4 veces los activos reales que hay. Claro, en el momento en que alguien deja de pagar las suculentas hipotecas, como el dinero no es un dinero real, es cuando los vaivenes llevan a esta situación, ¿no? Eso nos plantea entonces una cuestión, la necesidad de volver a criterios de austeridad. No voy a entrar más ya en el asunto, Pedro ya adelanta algunas cosas, el tema de la necesidad del decrecimiento de los ricos. Creo que esta es una cuestión también sobre la que sería interesante por lo menos empezar a lanzar pinceladas, ¿no? Pero en cualquier caso sí que veo que esta crisis va a comportar 4 factores que van a ser ineludibles, ¿no? Uno de ellos que está ya claramente en peligro es el estado de bienestar. Y no es una cosa que se vaya a producir de hoy para mañana. Y no se va a producir además de una manera tampoco estruendosa. En Madrid ya se ha hecho muy bien. En Madrid la sanidad pública la pagamos todos, pero la gestión la llevan empresas privadas. Con lo cual,
De los 10 euros que se pone para la financiación, 8 ahora se dedican a mantener el sistema público y 2 se lo llevan los señores que gestionan tan estupenda y modernamente ese servicio. Esto ya está en camino y eso quiere decir, evidentemente, peores condiciones en todos los terrenos para nuestra forma de vida. El tema del impacto ambiental. Es evidente que en unas condiciones de crisis, si ya en un determinado momento, cuando venían las vacas gordas, se hablaba y se decía, no, hombre, no, hablando por ejemplo del tema del Pirineo, ¿no? Es que los franceses no se enteran de estas cosas aquí. Donde se hacen bien las cosas es aquí en Aragón, donde se lleva la riqueza a los pueblos con la creación de esas grandes urbanizaciones en todo el Valle de Tena, en todos estos sitios. Los franceses no entienden, los franceses están muy de modés y tal, ¿no? De aquellas aguas, estos lodos. Esto yo creo que se va a ver claramente aumentado, ¿no? Y que además el chantaje de los puestos de trabajo va a venir completamente de una manera indisolublemente unido. En el caso además especialmente de la gestión de Aragón, que a mí me gustaría que lo comentaseis también un poquito en el debate, porque tiene unas características peculiares y cosas pues todavía más estrafalarias, ¿no? Es decir, que todavía tengamos a Monseñor Biel ahí abogando y dando sermones sobre el paraíso en Ontinyena y gran escala y estas cosas, pues la verdad es que resulta patético, ¿no? Y hace difícil creer cómo la población no reacciona, se ha quedado tan insensible al hecho de que le tomen el pelo sin ningún tipo de tapujo, con el mayor desparpajo. Y hay dos cuestiones más que yo creo que son importantes, ¿no? Que es, lo planteaban nada más también los contertulios y lo conocemos directamente, el tema de la proliferación y la entrada en competencia en condiciones de igualdad de lo que es el delito, el mundo del delito y el dinero negro. Me consta, nos consta creo que aquí a los tres componentes de la mesa, que simplemente en este momento una política decidida del control del fraude fiscal situaría a nuestro país en el lado oscuro de la fuerza, o sea, mano a mano con Chávez y con el Indio Morales. El problema es que de revolución se pasa a reforma y de reforma se pasa a simplemente exigir la legalidad. No, es que la legalidad no, es que no están los tiempos para legalidades, ¿no? Es que esto es muy complejo lo de la economía y aquí es que tiene que funcionar todo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué van a pensar los mercados? ¿Qué va a pensar el dinero si nos ponemos de repente aquí flamencos con el tema de la evasión fiscal? Esto es otra cuestión clave, pero claro, que tienen unas derivaciones, en ese sentido, gravísimas, en cuanto toca a la realidad de capitalización de lo que son los servicios del Estado, ¿no? Y a las condiciones de competencia también. Saviano habla en su libro, por ejemplo, y para eso en algunos casos no necesitan ni siquiera el rozar con la legalidad, ¿no? De esos talleres de Nápoles donde se falsifican o donde simplemente se montan, como en las maquilas mexicanas, los productos de Dolce & Gabbana y de las grandes marcas, y donde la gente está trabajando 10 horas al día por 500 euros. Por 500 euros. Lo del mileurismo empieza a convertirse ya en este momento de ser una etiqueta denostada a convertirse en una utopía difícilmente alcanzable, ¿no? Y el último factor, que es el tema de los conflictos armados. Me comentaba un amigo mexicano de estos días de gira por aquí en España del enfrentamiento de amplios sectores de comunidades indígenas en Guatemala contra el servicio de Unión Fenosa, propietario de la antigua estatal de electricidad de Guatemala, ¿no? Unión Fenosa es sabido, como hacen todas las eléctricas, roba a la gente a mano armada y además funciona con un sistema que es así, se coge, se privatiza para que esencialmente funcione peor y para sacarle la sangre a la gente, pero parecerá que es que yo me pongo muy radical y tal, pero como lo hemos vivido en El Salvador, en Nicaragua, lo hemos vivido en México, en todos sitios, ahora mismo en México acaban de privatizar Manu Militari en una sola noche
todo el sistema de fuerzas eléctricas del centro, ¿no? Entrando los soldados directamente a tomar los repetidores, ¿cómo se llaman? Las subestaciones y tal, ¿no? Entonces los decía, conforme se produce la rebelión en el terreno del pago de las tarifas, empieza a producirse el goteo de muertes. Y esto es un elemento muy preocupante. Yo apostaría decididamente, como ha sido nuestra visión durante muchos años, por el avance de la sociedad sobre la vía de la no violencia. Pero cuando te empiezan a matar a 3 de los tuyos cada mes, dirigentes nítidos del movimiento de resistencia contra Unión Fenosa, qué difícil va a ser el que algunos sectores de ellos no vuelvan otra vez. Y mira que es difícil en Guatemala a volver a tomar el recurso a la autodefensa, ¿no? Bueno, yo ya os digo, he planteado algunas preguntas aquí, espero que hayáis tenido la amabilidad de tomaros nota. Y si nos cuentan algo sobre el asunto, lo que haremos ya es dar un turno para que la gente pueda preguntarles alguna cosa más. Tendríamos que estar aquí muchas horas, nos hemos extendido los tres mucho, porque es que esta es una cuestión que tiene, como veis, muchísimas facetas. Podríamos estar sacándole, es muy poliédrica, ¿no? Esta cuestión de la que estamos hablando. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es generalizar el debate, extenderlo y sobre todo trocearlo. Es decir, empezar a hablar de aspectos concretos de la cuestión y bueno, y profundizar sobre ellos y ver lo que sacamos, lo que vamos sacando en claro, ¿no? Y de alguna manera también incorporar, relacionar la teorización pues con alguna fórmula de acción y de resistencia. La cuestión es muy compleja. Yo creo que lo mejor es que la gente pregunte y... Yo quiero sugerir una idea. Bueno, de todas formas, como nos hemos quedado sin moderadora porque ha tenido un problema con el ministerio, nuestra amiga Cristina Monge ya ha tenido que solucionar el asunto, pues vamos a hacer la moderación aquí asambleariamente entre los tres y solucionamos. Tú, Pedro. No, yo quería sugerir, porque has hecho el cable de decir, hablemos desde esa generalidad, intentar tener un espacio a hablar de cosas de aquí, de qué hacer aquí, ¿no? De cómo tener esto. Yo creo que aquí va habiendo cosas, y que a nivel general también pasa eso, en donde no tenemos soluciones a todo, pero sí tenemos soluciones a cosas concretas. Y sabemos a estas alturas ya que no queremos, algunas cosas ya lo sabemos. Entonces yo, por ejemplo, creo que en una situación en donde todo el mundo aceptamos que la cosa va para abajo, o sea, con dificultades. O sea, yo creo que la gente, lo que nos cabreamos no es porque a los funcionarios, por ejemplo, pues nos reduzcan una cantidad. Yo creo que eso no nos cabrea porque estamos sobradamente, en general, no quiero decir, algunos estamos sobradamente bien, ¿no? Pero es que a mí no me produce problema que me bajen un 5 o un 10%. A mí lo que me puede cabrear es que eso que a mí me bajen no vaya a buen destino. Y que el que tiene más no colabore. Pero a mí, si hubiera un liderazgo social, como quien dice, en economía de guerra, señores, estamos en guerra, hace falta tal, no ir a matar a nadie, pero hace falta apretarse el cinturón, venga, vamos a ver qué podemos hacer, dónde hay que ir a construir algo, aunque no me paguen. Quiero decir que de esas hemos tenido ya muchas. El problema es que hay un liderazgo claro y creíble respecto a que el sacrificio lo hacen, empezando por los que más deben hacerlo y pueden, y siguiendo por los que también podemos, aunque podamos menos. Entonces yo, por ejemplo, digo, aquí en Aragón, yo creo que hay ya una exigencia que tendríamos que concretar, si somos capaces, en hacer de la necesidad virtud. Vale, tenemos menos dinero público, no vamos a poder hacer determinadas cosas. Con lo que tengamos, hagamos cosas que tienen sentido. Y de una maldita vez quitemos de encima esa mierda de inversiones que nos han estado vendiendo como inversiones de desarrollo. Y que desde luego algunos no nos hemos creído y que a estas alturas no se cree casi nadie. Por ejemplo, concreto, ir constructivamente al ayuntamiento y decirle, por favor, paren ya ese estúpido negocio de las barcas. No es negocio para nadie. Aprovechemos la ocasión para rectificar. Es poquito dinero, pero ese poquito dejemos de hacer gilipollas con ello. Grandes presas que sabemos que no tienen objetivo, porque, bueno, no me voy a enrollar en este tema porque es mi tema, Dejemos de hacer mularroya que sabemos que no va a ser rentable y que no va a producir renta. Y ayudemos a los regantes de la zona a recuperar el acuífero con inyecciones Hay alternativas.
dejemos de recrecer Yesa, que no tiene sentido hacer 100.000 hectáreas más de regadío, no tiene sentido, no hay regantes. Y además, cada puesto de trabajo en el nuevo regadío vale 20 veces lo que nos cuesta levantar un puesto de trabajo. Es la proporción de un puesto de trabajo en el nuevo regadío, 20 puestos de trabajo en la economía, que podemos crearlo en el medio rural, si es que tenemos ese dinero. Lo mismo Vizcarrués. Tenemos una buena propuesta de desarrollo rural. Se hizo hace un tiempo, al final del anterior gobierno, pero no hay financiación. Carajo, pero a lo mejor se ocurre todavía financiación para grandes eventos o para mantener ciertas burocracias. Quitemos eso. Hagamos un concurso social de pequeños proyectos, de proyectos de economía eficaz. Y vayamos a quitar los grandes eventos de nuestro entorno, decirles, les exigimos que quiten de la agenda los grandes eventos, esto y esto, que hemos demostrado económicamente que ni son rentables, ni siquiera para nadie, para el conjunto, o sea, son malas inversiones públicas, que se hacían cuando había mucho dinero público, como para hacer una expo, para hacer lo que hiciera falta. Bueno, pues, tomemos eso. Preséntate a las elecciones que yo te votaré. Pero la realidad no, es que me gustaría precisar una cuestión. La realidad indica que en donde se va a solventar, o sea, esto solamente se va a resolver de tres maneras, lo que está diciendo Pedro. La primera es que efectivamente la falta de recursos económicos haga que paulatinamente las instituciones públicas aragonesas tengan que abandonar esta serie de chandríos. Esto se va a hacer, si llega a producirse, será porque efectivamente la crisis es de muy largo recorrido y se agudiza todavía más. Me refiero a la crisis financiera y en general. A estos la cuestión medioambiental les trae completamente sin cuidado, que quede claro. Estos son de los que son partidarios en estos momentos, como sugería José Luis. Cuando me refiero a estos, me refiero a los que mandan, y a los que mandarán, si no mandan estos. Y a los otros también. Entonces, pues claro, hay que ver qué planteamientos hay. Se resistirán. Se van a resistir de tal manera que ayer se dio con mucho bombo y platillo el que todavía va a haber 60 millones de euros para Teruel y su provincia, para la provincia de Teruel, dentro de las acciones específicas que para Teruel, que se completan con otro fondo especial y con el fondo, como sabéis, de la minería. De esos 60 millones, casi la mitad se van a dedicar a dos proyectos estrella, que son el aeródromo de Caudé y Motorland. Dos agujeros sin fondo absolutamente inservibles y bastante improductivos los dos. En el caso de Motorland está por ver si se instalan o no se instalan empresas. Mientras tanto, allí lo que hay fundamentalmente son una serie de eventos de carácter, digamos, deportivo o de espectáculo deportivo, todos los cuales implican constantes trasvases de dinero público a los organizadores de esas pruebas motorísticas, automovilísticas, que son privados. Entonces, o faltan los recursos, o se va produciendo una mayor presión de instituciones superiores, aunque ya veis que a Belloc no le gusta que le corten la posibilidad de endeudarse más, o bien la presión social aumenta. Pero la presión social, para que aumente en contra de estos eventos, implicaría que previamente la gente, los aragoneses, la gente de la calle, entiende que estos eventos no son ninguna maravilla, estos eventos no son una cosa que nos tiene que producir autoestima, sino que lo que son es una manera de malgastar el dinero público, que se debería invertir en otras cosas. Yo creo que en este caso, claro, como digo, si la crisis se alarga, probablemente todos llegaremos a este tipo de conclusiones. Pero de entrada, desde luego, la opinión pública aragonesa más bien tiende a aceptar estos proyectos que a oponerse a ellos. Es decir, el proyecto público que de una manera más clara ha levantado una oposición, que se ha estado manifestando e incordiando constantemente, ha sido el tranvía en Zaragoza. Gran escala no ha producido ningún tipo de reacción popular, ni siquiera cuando se ha sabido qué clase de gente estaba detrás de ellos, ni siquiera cuando se ha sabido que los socios de ILD en su gran mayoría actúan desde sociedades que están en paraísos fiscales y que son absolutamente opacas. No, porque la gente todavía está, cuando digo a la gente me refiero a las mayorías sociales, todavía están pensando que bueno, que
oye, que venga el dinero, que se mueva el dinero y que haya puestos de trabajo y tira, ¿qué más da? Si viene la mafia rusa a meter dinero en Ontinyena, pues cojonudo, oye. Ya está. Lore. Yo quería hablar del tranvía, así que me has pensado por minutos. Lo quería poner como ejemplo precisamente para que no se confunda de lo que es un proyecto que, a pesar de ser grande, no hay que incluirlo dentro de los grandes proyectos, porque contiene algunas de las, creo, contiene algunas de las características que hemos estado escribiendo a nivel global. Es decir, es un asunto en el que la derecha social, no diría global porque la derecha social de Aragón tiene muy poco de global o de cosmopolita o eso, pero la derecha social ha mantenido una estrategia, no sé si exitosa o no, ya lo veremos, de imponer su propio marco, su propio lenguaje, ¿no? Y no salen de ahí, y es ahí donde han tenido un terreno de crecimiento a su discurso. Pero, sin embargo, me parece el típico caso de apuesta que debe ser estratégica para la gente, que aunque sea grande y aunque... Razonable y que casi estaba obligada. El tranvía es un medio de transporte público que tiene muchas ventajas, cada vez menos inconvenientes, porque los tranvías modernos son francamente estupendos. Y lo único que ha ocurrido es que se ha producido una confrontación en términos conceptuales, ¿no? Yo creo que la derecha y mucha gente de Zaragoza se sigue aferrando aquí hemos estado hablando mucho de paradigmas, a los paradigmas de los años 60-70 que configuraron esta ciudad y configuraron su personalidad, que eran: acabemos con la ciudad, con los bulevares y con todo lo que impida que se mueva el coche privado, que era en ese momento el gran tótem social. Y esto todavía la gente no le termina de entrar en la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente reacciona, cuando digo la gente, estoy hablando de la mayoría sociales y la mayoría de la opinión pública reacciona en procesos lentos, salvo, efectivamente, que sean conducidos por fuertes impactos de naturaleza mediática, política y que coincidan. Es decir, pero estoy de acuerdo con lo que decías tú. O sea, en el año 2002 estábamos verdaderamente abrumados y casi aterrados ante la potencia que estaba exhibiendo la derecha y el Partido Popular con Aznar en el gobierno, y al principio nos parecía que la guerra de Irak iba a ser una especie de imposición que caería y que nadie sería capaz de hacer nada. Y en 4 días estaban cientos de miles, millones de personas manifestándose en España. Quiero decir que la fluidez significa algo. En cuanto a por qué existe esta dificultad para que la opinión pública entienda las cosas, pues mira, porque el pensamiento neoconservador, que hemos estado diciendo que venía incubándose desde hace mucho tiempo, empezó con Thatcher y Reagan, ha tenido muchos think tanks, muchos instrumentos teóricos e intelectuales para ir imponiéndose. La intelectualidad era de izquierdas hasta un determinado momento de finales del siglo XX y luego ha dejado de ser de izquierdas, o al menos ya no es toda de izquierdas, y ya tiene mucha gente que se ha pasado al lado oscuro de la fuerza, porque pagan muy bien, y porque si no estás allí, no te comes nada. Yo quería ser un periodista que dirigiese grandes medios de comunicación, y he vuelto a mi condición inicial de agitador. A mí me parece bien. Yo soy feliz, a mí me parece bien, a mí esto me gusta. Por eso he hecho el guiño de la larga marcha, no por otra cosa. No me voy a ponerme yo aquí ahora. Pero esta es la realidad. Yo solamente querría, puesto que voy recomendando siempre libros, últimamente recomiendo mucho la lectura de un libro de Manuel Chaves Nogales. Manuel Chaves no tiene nada que ver con el Manuel Chaves este de ahora, que fue un periodista republicano, liberal. No era marxista, era más bien anticomunista, antistalinista, pero era muy antifascista. Y ha escrito un libro maravilloso que se titula La agonía de Francia, en la que yo no estoy de acuerdo con algunos elementos de detalle, pero sobre todo me parece muy interesante, porque describe cómo se desplomó la sociedad alemana, la sociedad francesa, cómo perdieron la batalla, la guerra, antes de que los alemanes siquiera hubiesen lanzado sus divisiones hacia París. Y él habla de la traición de la mesocracia y habla de cómo se está derrumbando Francia, y dice: y esto es posible, trágicamente posible, gracias a la idiosincrasia de la masa en la ciudad moderna.
cuando se habla de la masa se comete el error de pensar no en el pueblo tal cual es, en el conjunto de seres distintos movidos casi exclusivamente por sus enormes necesidades inmediatas y sus apetitos individuales coincidentes solo en un número muy limitado de objetivos puramente físicos, sino que se piensa en la masa organizada, es decir, en el proletariado. Estamos en los años 30, claro. Y no hay punto de comparación entre uno y otro. La propaganda de los partidos proletarios tiende a identificar a la masa, al pueblo, con las legiones de trabajadores encuadradas por sus organizaciones sindicales y con una moral superior que les ha sido infundida por la lucha de clases. Pero la masa no es eso. Y es verdad, esta es la cuestión. La cuestión es que la gente, en estos momentos, ante la crisis económica, las mayorías sociales todavía están pensando en a mí que me toque lo menos posible, a ver cómo salimos de esta, a ver cómo volvemos a lo anterior. No existe organizaciones sociales, no existe respuesta social. Pero yo creo que esa respuesta social emergerá de las propias contradicciones que va a ir generando la crisis. Es decir, el miedo se puede lanzar sobre la población, pero cuando un número cada vez creciente de gente va venciendo el miedo, o simplemente ya se acostumbra a convivir con el miedo, más tarde o más temprano la gente reacciona. Las contradicciones que la crisis va a desarrollar, yo creo que generarán esa contradicción. Y entonces las masas no serán esa población dividida en individuos, cada uno pensando cómo salvarse, sálvese quien pueda. Empezará a convertirse en un elemento que se aglutinará, y lo mismo que salimos a la calle contra la guerra de Irak, yo creo que vamos a ver grandes manifestaciones en contra de ciertas medidas que se van a tomar al hilo de la crisis. Yo apuesto por eso. Bueno, yo lo de los grandes proyectos, totalmente de acuerdo. El tranvía es un gran proyecto. Y yo estoy hay otros posibles grandes proyectos que no hemos conseguido hacer triunfar. Por ejemplo, el tema de la bici ha entrado por primera vez. Yo empiezo a ver que me cruzo con gente que, oye, ya no somos 4, y bueno, y podemos ganar una coherencia ciudadana, una coherencia urbana de transporte diferente. Por primera vez, llevamos diciéndolo muchísimo tiempo, por primera vez afloran cambios estructurales en la ciudad a los que no debemos renunciar. Debemos reforzarlos, proyectarlos hacia adelante, mejorarlos. Hay otros grandes proyectos. Yo, por ejemplo, digo, frente a los proyectos de nuevos grandes regadíos que no tienen ni rentabilidad, ni viabilidad social, ni viabilidad ambiental, y menos en perspectiva de cambio climático, podemos, y lo digo con convicción porque sé qué decir ahí, qué decir en concreto, levantar un gran proyecto de reconversión del regadío en la cuenca del Ebro. De reconversión. Y los agricultores, si se explica bien, van a estar de acuerdo, porque tienen mucho que ganar frente a lo que no van a ganar en la otra dinámica. O, por ejemplo, un plan del secano. Estoy pensando en claves eso. Habrá que hacer un plan del secano, porque aunque secáramos los ríos, 4/5 partes del medio agrario va a seguir siendo de secano. Habrá que decir qué hacemos con eso. Y eso no es una pequeña cosa, es un proyecto diferente. Yo creo que hay que hacer proyectos grandes, como por ejemplo disolver ya las diputaciones provinciales y reforzar coherentemente las comarcas, democratizándolas, sacándolas del ámbito de Biel y de sus perversiones, ¿no? Pero bien, está bien, hemos hecho una buena apuesta de estructura comarcal, disolvamos las diputaciones provinciales y reforcemos las competencias de la comarcalización. Yo en el tema yo no quiero demonizar el sistema financiero, sí quiero demonizar el poder del sistema financiero. O sea, ya vale de que manda Botín, no manda Botín. En todo caso, Zapatero, o quien venga. Y si no me gusta, pues lucharé por cambiarlo. Pero yo no he votado a Botín. Ni he votado a la gente que llama en nombre de la confianza de los mercados. Ya vale de mitificar eso. Y entonces yo creo que, mira, una idea muy clara. Igual que nos dijeron, mira niño, que con la comida no se juega. Bueno, con el dinero tampoco. Ya vale de jugar con el dinero como herramienta de poder. Y ahí sí, ¿qué pasa? Estoy tirándole un torpedo al sistema financiero, al actual. Yo creo que fue un error privatizar Argentaria. El Estado debe tener una banca pública que marque ritmo, que controle, y que marque políticas en el terreno financiero. De repente las políticas financieras las crean los lobbies privados. ¿Por qué mierda? ¿Por qué? ¿Quién les ha nombrado para eso?
¿Por qué hemos dimitido de ese poder financiero? Y no digo que no haya mercado, pero mercado controlado. No mercado de la usura en el imperio, a la cabeza del imperio, no solo en España ni en Aragón, en el mundo. Yo hoy vengo de salirme por segunda vez de un banco. Me salí del BBV y saqué mi nómina el día que... la gilipollez, pero que ya me reventó el higadillo. Le metieron no sé cuántos millones al pobre señor que dirigía y que tenía que retirarse con no sé cuántos millones de euros. Vale, pues lo metí en la calle. Hoy acabo de sacar de la calle porque han metido a otro tío otros 4 millones porque se retira, carajo. Y me he metido ya definitivamente todo en el trío 2 Bank. Espero que no me traicionen. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar a hacer campaña de eso, que no se sientan tan fuertes, que se sientan presionados por la gente, mierda. Es que ahí es donde los consumidores podemos jugar nuestro papel. Bueno, Nadie le paga los pies al señor gobernador del Banco de España, que está diciendo a los sindicatos que paremos, que toquemos freno, pero bueno, ese señor que se ha querido pues, Un experto. ya los trabajadores nos van a venir a decir que únicamente merece la pena aclarar, debatir con la gente de nuestro entorno qué es lo que está pasando y sobre todo merece la pena resistir. Muchas gracias por venir.